físicos podrían producir una reacción por el contrario, ¿no? No terapéutica, sino van a causar daño. La mayoría de los agentes físicos van a ionizar los átomos del cuerpo y, y otros que van a ser ionizantes, esos no los vamos a utilizar, vamos a tomar los efectos no ionizantes de los agentes físicos que van a producir a veces calor y van a transmitir energía al cuerpo. Como les había dicho, los agentes físicos pueden ser mecánicos, térmicos y eléctricos y electromagnéticos. Es importante utilizar siempre una dosis correcta porque una dosis excesiva puede producir mayor lesión y se van a, en vez de producir terapia, ¿no? Dentro de los agentes de calor tenemos los de calor superficial y los de profundo. Y si son de frío tenemos la crioterapia, ¿no? Dentro de la electroterapia podemos tener la electroterapia de baja intensidad, de mediana y alta intensidad. De fototerapia tenemos al láser, el infrarrojo y las luces ultravioletas. Dentro de la parte mecánica tenemos como principal el principal agente físico el ultrasonido y el magneto, pues, bueno, el magneto, ¿no? En relación al calor, podemos tener compresas calientes, baños de parafina, hidroterapia e infrarrojo, ¿no? La diferencia está en que las compresas calientes, generalmente su profundidad no va a alcanzar mayor a 2 centímetros, o sea, y si hablamos de los baños de parafina, van a alcanzar solamente 1 centímetro de profundidad, ¿no? Entonces, podemos elegir cada agente físico según la patología que voy a tener. Si tengo una patología de repente de un dolor lumbar y yo necesito ir a nivel de, no sé, del músculo piriforme, que es un músculo profundo a nivel de la cadera, puedo utilizar los agentes físicos superficiales y los profundos, pero de elección van a ir mejor los que van a alcanzar una profundidad y una penetración mayor, ¿no? Entonces, me va a ir mucho mejor con una onda corta que con una compresa caliente que tiene una profundidad más superficial, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy eligiendo los agentes físicos, según, digamos, eh, eh, sus efectos y su alcance que va a tener. El calor en el cuerpo lo que va a producir es aumento de la extensibilidad del tejido conectivo, aumento del flujo sanguíneo, aumento del drenaje linfático, aumento de la vasodilatación, ¿no? Todo esto va a mejorar la cantidad de oxígeno tisular, va a aportar mayor nutrientes al cuerpo y van a producir la eliminación de algunos catabolitos, ¿no? Además que me van a aumentar el umbral del dolor y me van a disminuir el espasmo muscular. Localmente también van a producir un aumento de glóbulos rojos, aumento de glóbulos blancos, aumento de plaquetas, aumento de reacciones enzimáticas, aumento de nutrientes y van a aumentar el umbral de las fibras del oro. Entonces, finalmente van a tener un efecto antiinflamatorio. Entonces, el calor va a tener su efecto antiinflamatorio, ¿no? Dentro de las formas de transmisión de calor, vamos a tener los que van a ser por conducción, convección y radiación. Las de conducción, los típicos ahí son las compresas calientes, ¿no? O sea, va a haber un intercambio de energía entre dos superficies que están en contacto. Los de convección, ahí van a ser de repente la hidroterapia, ¿no? Cuando va a haber un desplazamiento de fluidos que va a producir calor, ¿no? Y en la radiación tendríamos ahí el infrarrojo, que es un foco que emite unos rayos infrarrojos que van a producir energía bajo su forma de irradiación. Dentro de la terapia superficial, como habíamos mencionado, este es el compresero caliente, ahí se ponen las compresas calientes y la temperatura ideal que debe alcanzar es 40 grados, 39 grados, ¿no? Para calentar después los tejidos. Ahora, todo,
la mayoría de agentes físicos no tienen muchas contraindicaciones, pero lo que sí es importante señalar son las contraindicaciones, ¿no? Las compresas calientes son geles de silicato, que pueden soportar hasta 90 grados de temperatura. Normalmente no los calentamos hasta 90 grados, solamente los calentamos hasta 39, 40 grados. Se va a usar mayormente para disminuir el espasmo muscular y la rigidez articular. Contraindicaciones generales que pueden tener el uso de compresas calientes, de repente una herida abierta, cuando tienes una infección, ¿no? O sea, es una contraindicación general. Ahora, los baños de parafina se van a utilizar sobre todo en artritis reumatoidea para disminuir la rigidez articular, sobre todo en manos. Y bueno, las contraindicaciones, como es un baño de parafina, también igual en heridas abiertas no se debe utilizar, ¿no? La hidroterapia está contraindicada sobre todo en insuficiencia cardíaca, porque si a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca yo lo mando al tanque de hidroterapia que me va a producir vasodilatación, entonces voy a empeorar la insuficiencia cardíaca. Entonces, la hidroterapia está contraindicada, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca y obviamente con los pacientes que tengan lesión en la piel, ¿no? Entonces, más que recordar las indicaciones, es importante recordar las contraindicaciones, porque la mayoría de agentes físicos se van a combinar y van a ir bien, porque la mayoría son disminuir la rigidez articular, disminuir el espasmo muscular, mejorar la flexibilidad del tejido, ¿no? Pero sí es importante recordar las contraindicaciones para no dañar a nuestros pacientes. Igual el infrarrojo no lo vamos a utilizar sobre todo cuando la piel está muy reseca o ya tienen lesiones. Dentro del calor profundo tenemos la onda corta y las microondas. Ya les había dicho que les voy a utilizar en músculos que tengan mayor profundidad, ¿no? Porque su efecto alcanza los 3 centímetros o 8 centímetros de penetración. La onda corta es producida por un campo eléctrico de alta frecuencia, 27.000 MHz, y se produce un movimiento va a generar calor porque va a aumentar un movimiento de iones en el cuerpo, aumentando así la temperatura, ¿no? Entonces, tengo un campo electromagnético, y en ese campo yo voy a interponer una parte del cuerpo y el cuerpo va a estar dentro de ese campo electromagnético, ¿no? Entonces, al estar el cuerpo en medio de esa corriente de energía, va a incrementar su calor en esa zona, ¿no? Entonces, normalmente la onda corta está indicada en lesiones postraumáticas, esguinces, fracturas, artrosis, bursitis y tendinitis. Y bueno, las contraindicaciones siempre van a ser, como va a ser una onda electromagnética, entonces voy a aportar otra señal nerviosa, entonces en un paciente que ya tiene un marcapaso y ya y necesita tener un ritmo cardíaco, y si yo le pongo otro agente físico que me interfiere esa señal, entonces podría inclusive al paciente matarlo, ¿no? Entonces, las ondas cortas están contraindicadas en pacientes que tienen marcapaso. Entonces, lo tienen que memorizar porque es súper importante, ¿no? Bueno, también en pacientes que tienen tumores malignos, porque como van a producir mayor vasodilatación, entonces esos tumores malignos se pueden extender. Obviamente también cuando hay procesos infecciosos, cuando hay procesos febriles, y también está contraindicado en el embarazo, ¿no? Ahora, una compresa caliente tal vez también está contraindicado en el embarazo, pero con supervisión podría utilizarla, pero sí no se podría utilizar jamás, sería la onda corta, ¿no? Bueno, hay ciertas controversias en el uso de onda corta cuando hay implantes metálicos, como por ejemplo una prótesis de cadera, porque como calienta tanto, puede ser que también caliente mi prótesis y como está al lado del tejido sano, se pueda calentar o inclusive se puede producir quemaduras, ¿no? Entonces hay controversias sobre el uso de microondas, pero nosotros hemos utilizado
microondas en pacientes que tienen prótesis de cadera, prótesis de rodilla, y bueno, no hemos visto efectos que sean perjudiciales, ¿no? También se dice que no se debe utilizar en niños donde haya todavía cartílago de crecimiento, ¿no? Porque va a producir daño. Y cuando el paciente esté utilizando anticoagulantes, ¿no? Entonces, acá hay algunas contraindicaciones generales y relativas que debemos recordar, que no se utilizar los agentes físicos cuando hay alteraciones de la sensibilidad. Si el paciente de repente no siente, yo le pongo una compresa caliente, puede ser que lo queme, ¿no? Y le produzca una úlcera dérmica. Cuando hayan déficit circulatorio superficial y profundo, cuando haya alteraciones en la coagulación sanguínea, en las neoplasias, en el embarazo, en pacientes psiquiátricos, porque a veces ellos tampoco te van a decir si es que realmente el efecto es terapéutico o estoy produciendo un efecto perjudicial. En pacientes inconscientes, en lesiones de cerebro de médula espinal, en pacientes que tienen implantes metálicos, cartílago de crecimiento, cuando tengan en las zonas en niños, ¿no? No podemos utilizar los agentes físicos en niños. Y insuficiencia cardíaca y respiratoria y en la presencia de marcapasos. Ahora, el frío lo que va a producir es una vasoconstricción, ¿no? Y después, a los 7 o 10, o 10 segundos de colocarlo, recién va a producir una vasodilatación reactiva, ¿no? Y el objetivo va a ser disminuir la temperatura, con lo cual voy a disminuir los procesos inflamatorios, ¿no? Sobre todo le voy a utilizar el frío en procesos agudos. En procesos más crónicos utilizaré el calor. Solamente utilizaré el frío después de un esguince agudo o una fractura para disminuir la inflamación. Dentro de la electroterapia, vamos a utilizar, pueden ser TENS, que son corrientes analgésicas, y también podemos utilizar sus efectos iontoforéticos, ¿no? Y el objetivo de la electroterapia va a ser mantener el trofismo muscular y bajar el dolor, analgésicos. Entonces me van a producir, si es que está ese músculo atrófico, le pondré un poquito de electroterapia para fortalecer y bajar el dolor, ¿no? Entonces, dentro de la electroterapia también vamos a tener, vamos a clasificarlos como de baja frecuencia, de mediana frecuencia y alta, y los efectos magnéticos. Dentro de las de baja frecuencia tenemos varias corrientes que van a ser farádica, galvánica, dianámicas, transcutánea. Dentro de las de mediana frecuencia, los que están siempre presentes son las corrientes interferenciales, y los de alta frecuencia, como habíamos hablado, eran la onda corta y las microondas. Y dentro de la electroterapia, los efectos electromagnéticos, tendremos la magnetoterapia, ¿no? Las corrientes de alta frecuencia tienen sobre todo un efecto más en el calentar los tejidos y van a, en este caso, sobre todo vamos a tener la onda corta y la microondas. Dentro de las corrientes de mediana frecuencia, las corrientes interferenciales, que su efecto principal va a ser la relajación de la musculatura estriada, lo cual me va a ayudar a reabsorber los edemas. Y las corrientes de baja frecuencia, que se van a utilizar sobre todo para hacer una excitación neuromuscular. Podemos utilizar una corriente exponencial y galvánica que van a estimular los músculos denervados para producir una contracción muscular, ¿no? La corriente farádica me estimulará los músculos con inervación normal, sobre todo lo utilizaré en tratamientos de atrofias. Entonces, estos de acá, las corrientes exponenciales y galvánicas en músculos denervados, y en las corrientes farádicas para hacer fortalecimiento, ¿no? Y las corrientes diadinámicas estimularán la circulación, la analgesia y tienen sus efectos espasmolíticos. Las corrientes TENS analgésicas aumentan las endorfinas y disminuyen el dolor. Entonces, cada corriente, en mi equipo de
electroterapia, habrá una corriente, yo podré elegir entre corriente farádica, diadinámica o una TENS, ¿no? Según las necesidades que tenga mi paciente, ¿no? Si solamente quiero bajar el dolor, elegiré una corriente TENS. Si quiero hacer fortalecimiento, elegiré una corriente farádica o una corriente rusa y me va a hacer un fortalecimiento muscular. Y si quiero estimular un músculo denervado para que inicie contracción, entonces utilizaré una corriente galvánica. Entonces, cada corriente se elige según las necesidades del paciente. El magneto, que también es un agente físico, es un campo magnético, ¿no? Que se va a producir en el cuerpo. Generalmente el magneto está indicado, sobre todo, como va a aumentar el campo magnético del cuerpo, se utilizará sobre todo en pacientes que, que tengan fracturas, pseudoartrosis, dado que al aumentar el campo magnético mejoran los procesos de consolidación ósea, ¿no? Aumentarán la cantidad de oxígeno en los tejidos y también van a producir relajación. Entonces, este es el equipo, este es el selenoide que está teniendo un campo magnético y el paciente no siente ningún efecto, ¿no? Ni una contracción, ni un movimiento, solamente aquí hay un campo magnético, ¿no? Que, bueno, normalmente tiene desde que lo estoy utilizando hasta que se aplica puede tener más o menos 2 metros digamos, de distancia, de eficiencia. Entonces, el paciente puede estar con una lesión de repente, puede estar tratando una lesión de hombro, perdón, de rodilla y de pie a la vez, ¿no? A pesar de que no, el selenoide no esté en contacto con la rodilla, puede estar también tratando en esa zona. Como no está en contacto, o sea, como que no tiene que estar el selenoide en contacto con la piel, se puede utilizar muy bien en las úlceras de presión, ¿no? Sobre todo porque en las úlceras de presión hay una isquemia, entonces al producir vasodilatación mejorará las úlceras de presión, ¿no? Y bueno, en osteomielitis crónica, pseudoartrosis y retardos de la consolidación. Y bueno, sus usos en urología son en la prostatitis crónica, ¿no? Igual sus contraindicaciones van a ser en la gestación, en pacientes portadores de marcapaso, siempre se repite, ¿no? Gestación, portadores de marcapaso, disfunción hipotálamo-hipoficiaria, tuberculosis activa, entonces en las infecciones activas no se utiliza, en la miastenia gravis tampoco, disfunción suprarrenal, ¿no? Y bueno, tampoco en los procesos infecciosos, ¿no? Si tengo una virosis, tampoco voy a utilizar. Y obviamente, si es que me van a producir vasodilatación, también estarán contraindicados en los procesos neoplásicos o malignos. Y bueno, tiene algunas contraindicaciones relativas, ¿no? Las que me tengo que aprender son las absolutas, las relativas según lo que yo podría, a veces todavía puedo utilizar, ¿no? Pero en periodos menstruales, porque normalmente aumenta la vasodilatación y podría ser que aumente más el sangrado menstrual, ¿no? Entonces, más o menos en un espasmo muscular, por ejemplo, si tengo un espasmo muscular, utilizo una compresa caliente. Si tengo una mano fracturada, una mano con esguince, podría utilizar de repente, o una mano con artritis reumatoidea, un infrarrojo o un baño de parafina. Si de repente tengo una lesión traumatológica aguda, entonces utilizaré el frío. Si tengo una lumbalgia, utilizaré de repente un ultrasonido o una compresa caliente, ¿no? Entonces, según las lesiones que yo voy a tener, los diagnósticos que yo voy a tener, voy a elegir el agente físico que mejor se adapte a la lesión que voy a tener, ¿no? Dependiendo de la profundidad de la lesión, o sea, de la profundidad del músculo, dependiendo de la extensión, ¿no? Por ejemplo, si tengo una lumbalgia y una dorsalgia, como es tan extenso el tejido, no utilizaré de repente una corriente, preferí utilizar una compresa caliente que me va a cubrir todo el dorso y la lumbar a la vez, ¿no?
Si es que de repente tengo una epicondilitis y necesito un calor profundo, podría utilizar un ultrasonido, ¿no? Porque me va a llegar un poquito más profundo. Entonces voy eligiendo según la patología, el agente físico que más me convenga. Ahora, dentro de los otros agentes físicos también tenemos la laserterapia, que está dentro de la fototerapia, ¿no? El láser es una emisión fotónica de gran capacidad energética. Es una emisión lumínica coherente que se propaga en rayos paralelos en dirección determinada con una misma dispersión. Según el medio que va a tener el láser, el medio que van a operar van a ser los láseres sólidos y gaseosos, ¿no? Y vamos a tener dentro del láser sus efectos quirúrgicos y terapéuticos. Nosotros vamos a enfocarnos en los efectos terapéuticos del láser y no tanto en sus efectos quirúrgicos, ¿no? Ahí está el equipo de láser con su aplicador. Este es el aplicador. Entonces va a emitir una luz que puede, monocromática. Y bueno, pues los que tanto el paciente como el aplicador tienen que estar con sus lentecitos porque puede producir este láser una lesión en la retina. Entonces ambos tienen que estar cubiertos y protegidos. Y ella está aplicando en una zona puntual la terapista o la doctora al paciente, ¿no? Dentro de los efectos del láser, dentro de sus efectos primarios, van a ser bioeléctricos, bioenergéticos, que van a producir efectos terapéuticos como son la analgesia, van a disminuir el edema, antiinflamatorio, antiflagósico, ¿no? Y todo esto que es antiinflamatorio, antiflagósico, van a mejorar la microcirculación y van a mejorar el trofismo celular, pues, ¿no? Dentro de sus efectos fotobiológicos en profundidad, lo que hace el láser es incrementar la cantidad de ATP intracelular, facilitar la movilización de la bomba de cationes, normalizar el potencial de membrana y van a hacer una regeneración celular, ¿no? Dentro de sus efectos circulatorios vamos a tener una reabsorción del edema, incremento de la microcirculación y aumento del sistema fagocitario, ¿no? El láser en el daño celular lo que va a hacer generalmente es interferir con la fosfolipasa y producto de esto va a disminuir la inflamación al no liberarse más, para que no se transforme el ácido quirónico en prostaglandinas, leucotrienos, y van a disminuir el efecto antiinflamatorio, ¿no? Y dentro de sus efectos proinflamatorios van a aumentar la analgesia, al aumentar el umbral del dolor, ¿no? Generalmente se indica en desórdenes inflamatorios agudos o crónicos, en trastornos articulares degenerativos, van a desactivar puntos gatillos en el síndrome miofacial. Y bueno, ¿no? También en procesos, digamos, donde haya una neuralgia, ¿no? Generalmente el láser lo indicamos bastante en parálisis facial, ¿no? Y en neuralgias posherpéticas y en úlceras. Bueno, nuevamente las contraindicaciones, las absolutas van a ser las neoplasias y bueno, las relativas van a ser la mastopatía fibroquística, gestación, epilepsia, disfunción tiroidea y empleo de sustancias fotosensibilizantes, ¿no? Ahora, hablando de los agentes físicos mecánicos, tenemos el ultrasonido, que va a generar una vibración mecánica en un cristal de cuarzo, y esta vibración mecánica va a producir un efecto piezoeléctrico, que va a producir una vibración de más de 17.000 Hz. Hay que estar aplicando todo el tiempo, movilizándolo, sobre todo porque si lo dejo mucho tiempo, esa energía que va a estar, digamos, acumulada, podría producir una quemadura. Entonces van a ver el ultrasonido que siempre lo está moviendo el terapista. A veces el terapista termina con dolor de hombro porque está todo el tiempo moviendo el ultrasonido.
Y tiene dos efectos, dos formas de emisión, uno va a ser continuo y otro pulsátil. Los pulsátiles son más superficiales y los continuos son más profundos, ¿no? Y bueno, sus indicaciones van a ser también igual, un poco como son más profundos en la periartritis, en la cadera, en la tendinitis, en los esguinces, en las radiculopatías, neuropatías, en las cicatrices y en las retracciones articulares. Y las contraindicaciones, como van a producir microvibración, no lo podría utilizar en los ojos, ¿no? Me van a producir daño de la retina, no lo utilizaré en derrames articulares porque van a aumentar el calor. Y bueno, ¿no? Tampoco están contraindicados en arritmias, tampoco lo utilizaré sobre las gónadas, ni tampoco sobre los cartílagos de crecimiento. Ahora, ya hemos hablado de los agentes físicos, entonces los agentes físicos son extensos, ¿no? Yo recomendaría ir a recordar sobre todo las contraindicaciones, porque las indicaciones son diversas, y como les dije, va a depender de la patología de la que estoy hablando para elegir un agente físico. De repente los más superficiales, cuando solamente quiere hacer un efecto de relajación, analgesia, ¿no? Y los profundos como el láser, la onda corta, los utilizaré en músculos que sean más profundos, ¿no? Ahora, dentro de la kinesioterapia es un conjunto de métodos que utilizan movimiento con finalidad terapéutica, ¿no? Ya las antiguas civilizaciones lo utilizaban, por ejemplo, los hindúes, los egipcios, ya utilizaban el masaje como terapia, ¿no? Ya conocían sus efectos terapéuticos también. La kinesioterapia la vamos a utilizar en todos los procesos de rehabilitación, independiente de la patología que tengamos que tener. Se utiliza en todos los tratamientos de rehabilitación. Y vamos a tener, y se van a clasificar según los distintos músculos que se van a utilizar en movimientos isotónicos, isométricos, isocinéticos. En los isotónicos vamos a utilizar un movimiento dinámico contra una resistencia. Si es que el músculo se encoge, entonces diré que será concéntrico, el músculo se acortará. Y si el músculo se alarga contra una resistencia, diré que es un movimiento excéntrico. Los dos me van a producir beneficio, tanto los movimientos concéntricos como excéntricos, ¿ya? Si es que no se modifica, digamos, si no hay movimiento, diré que es una acción isométrica. O sea, no va a haber movimiento, pero a pesar de eso se producirá una contracción muscular. Y bueno, los isocinéticos van a ser movimientos de velocidad, ¿no? Esos son los entrenamientos pliométricos que están tan de moda ahora, que van a mejorar la potencia, ¿no? Entonces tenemos los movimientos isotónicos, los isométricos y los isocinéticos. También los puedo clasificar estos movimientos dependiendo del segmento distal en movimientos de cadena cinética cerrada y cadena cinética abierta. Por ejemplo, estos son de cadena cinética cerrada, que quiere decir que el paciente no moviliza el extremo distal está sin movimiento. Entonces, en este caso, acá está el cuerpo y el extremo distal serán los brazos. Entonces, esos están sin movimiento y eso será una cadena cinética cerrada. Lo que se moviliza es el cuerpo, pero el extremo distal está, digamos, con resistencia, está restringido su movimiento. Y cuando son de cadena cinética abierta, entonces el segmento distal se mueve, ¿no? Entonces, básicamente así se clasifican, de cadena cinética cerrada o cadena cinética abierta, dependiendo del segmento distal, si está en restricción de movimiento o hay movimiento en esa zona, ¿no? Y bueno, el ejercicio, la dosis del ejercicio va a depender de la frecuencia,
o sea, la cantidad de repeticiones que tenga, la intensidad, el nivel de esfuerzo que puede clasificarse leve, moderado, severa. Esto va a depender del peso que yo le ponga al paciente o el nivel de esfuerzo que vaya a tener. Y el tiempo va a ser, pues, va a depender, ¿no? O sea, va a depender el tiempo. Si entre menos tiempo, más fácil va a ser el ejercicio y menos efecto terapéutico voy a tener. Y si es que tiene más tiempo la sesión, mayor efecto terapéutico en fuerza, en trofismo va a tener, ¿no? Entonces, el objetivo del ejercicio va a ser mantener y mejorar la movilidad articular, mejorar la resistencia muscular, hacer reeducación neuromuscular, mejorar la coordinación. Algunos ejercicios también tenemos específicos para la circulación, la respiración y ejercicios posturales, ¿no? Todos estos van a tener que mejorar la capacidad física del paciente y mejorar la fuerza muscular. Otro punto que tenemos que ver de la terapia, que puede ser, siempre decimos ejercicios, ¿cómo van a ser? ¿Pasivos o activos? Pasivos van a ser cuando el terapista moviliza y activos cuando el paciente hace el ejercicio, ¿no? Bueno, otro punto que tenemos que hablar es un poquito de la tracción, porque también lo tenemos, en los hospitales tenemos equipos de tracción lumbar y tracción cervical, ¿no? Que lo que van a tratar es de descomprimir tratan de hacer una descompresión vertebral, ¿no? Para mejorar las compresiones en las raíces nerviosas y de esa manera también bajar el dolor. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar en la parte en esta exposición. No sé si tienen preguntas de los agentes físicos, de la cinesioterapia que hemos conversado ahorita. ¿No hay preguntas? En otra. Ya, entonces vamos a pasar a hacer la otra exposición que nos han encargado, que es la rehabilitación en pacientes neurológicos o en pacientes luego de un ACV, ¿no? Normalmente vamos a clasificarlos en dos tipos de accidentes cerebrovasculares. El 80% son isquémicos y un 20% van a ser hemorrágicos, ¿no? Los más peligrosos siempre van a ser los hemorrágicos, más daño van a producir. Y bueno, pues, o sea, el 50% de los pacientes supervivientes después de un ictus van a tener siempre algún tipo de discapacidad. Por eso es que nosotros estamos tratando en esta exposición también. Y bueno, van a tener invalidez, ¿no? Dependiendo de la localización de la arteria que ha podido ser afectada, vamos a tener, vamos a tener las lesiones, ¿no? Que pueden ser de repente, que pueden producir hemiparesias, afasias, o a veces cuando son lacunares tienen solamente componentes motores locales, ¿no? De repente solamente me ha quedado una mano torpe o de repente solamente tengo una disartria. Entonces, dependiendo de la extensión de la lesión, vamos a tener diferentes expresiones clínicas, ¿no? Ahí estamos viendo una imagen donde hay una lesión isquémica y una parte hemorrágica. La parte hemorrágica siempre produce mayores lesiones y a veces los problemas isquémicos terminan convirtiéndose en hemorrágicos, ¿no? Si no se tratan bien. Dentro de la valoración que vamos a hacer una parte dentro de la parte aguda y otra en la parte crónica. Entonces, dentro de la valoración aguda, vamos a ver el daño mediante la escala de NIS, que es de daño neurológico.
y vamos a tener de 0 a 20 puntos, y yo diré que cuando tenga menos a 7 puntos tendrá una recuperación neurológica mejor, ¿no? Que si tiene mayor a 7 puntos tendrá pues un daño grave, ¿no? Entonces, esta escala de NIS valora la etapa aguda, no la crónica. Entonces, lo vamos a utilizar sobre todo cuando el paciente esté hospitalizado o esté en emergencia en los primeros días, en los primeros 48 horas. Valorará el nivel de conciencia, las órdenes motoras, la mirada conjugada, los campos visuales también valorará la paresia facial, la paresia de un brazo, la paresia de la pierna o la dismetría, ¿no? O la descoordinación que va a tener el paciente. Además de la sensibilidad del lenguaje, la disartria y que el paciente que su atención esté pues alterada, ¿no? Otra escala de valoración aguda puede ser la escala de Rankin, que también valora la discapacidad tras un ictus, ¿no? Y ya otra escala que me va a valorar una parte más tardía va a ser la escala de Bartel, que me va a valorar las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Entonces, las escalas me van a ayudar para ayudar a comparar un antes y un después, ¿no? De la intervención de rehabilitación que voy a hacer, ¿no? Ahí está la escala de Rankin, que me está evaluando básicamente incapacidad, ¿no? Ya lo revisan con más calma después. Dentro del tratamiento de rehabilitación, el objetivo va a ser alcanzar una capacidad funcional y física, tanto comunicativa y también emocional y social, ¿no? Las unidades que cuenten con rehabilitación, las unidades de neurológicas que cuenten con rehabilitación, bueno, siempre van a tener mejor supervivencia y capacidad funcional, ¿no? Para estos pacientes. Siempre vamos a encontrar lesiones como hemiparesia, alteraciones del lenguaje, de la comunicación, ya sean afasias, disartrias o lesiones visuales como hemianopsias. Además, que siempre están acompañadas de trastornos cognitivos y emocionales. Siempre hay pacientes que están cursando con depresión, entonces son puntos que siempre tenemos que nosotros ir tratando. Entonces, dentro de lo que habíamos hablado de la escala de Bartel, es una escala que tiene una puntuación máxima de 100 puntos. Lo ideal es tener una escala superior a 85, ¿no? Que me va a decir que el paciente es autónomo. Si está menos de 20, entonces me va a decir, bueno, que su condición es desfavorable, ¿no? Y esta escala de Bartel, como han visto, valora la alimentación, el movimiento, el aseo personal, el uso del retrete, el uso del baño, la ducha, la deambulación y el subir y bajar gradas y vestirse y desvestirse. La continencia fecal, la continencia intestinal. También hay otras escalas que me van a valorar la discapacidad motora, y básicamente lo que van a medir es la aprehensión, van a medir prácticamente los puntos motores, ¿no? En este caso los más importantes van a ser la aprehensión, la flexión de codo, la abducción de hombro, la flexión de tobillo, la extensión de rodilla y la flexión de cadera. Entonces, prácticamente me están viendo si hay movilidad en el hombro, si la marcha está buena, y si este paciente prácticamente me está haciendo todos los movimientos de la marcha y del hombro, me mide esta escala, ¿no? Y ahí me dirá, pues, si el índice motor es 0, me dirá que hay una parálisis total, y si el índice motor es 100, me dirá que es normal, ¿no? También otra escala de Fulgrim-Meyer, que también tiene buena validez y fidelidad, valorará también la función motora y la sensibilidad, y bueno, es más extensa, casi no lo utilizamos tanto, preferimos utilizar esta escala de índice motor. Bueno, la discapacidad cognitiva se valorará con la escala Mini-Mental, que también seguramente lo han revisado en neurología, que, bueno, ¿no? Está evaluando la orientación temporal, la orientación especial, el cálculo y la atención, la memoria, la nominación, la repetición, la comprensión y la lectura, ¿no? Además de la escritura y el dibujo.
Ahora, también tenemos algunas escalas que van a valorar la discapacidad de la comunicación, como son las escalas de Boston. Además, hay otras escalas que también me valoran la marcha, ¿no? Entonces, prácticamente las escalas me están valorando que el paciente sea independiente, la marcha y la función motora, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento de rehabilitación, lo primero que voy a hacer, si es que tengo un paciente agudo, en un tratamiento agudo, lo que voy a hacer es cuidar la deglución, porque la mayoría de estos pacientes van bien, están bien y justos, como cursan con bastantes lesiones, hacen mucha disfagia, se complican por neumonía. Entonces, en una parte aguda lo que voy a cuidar es la deglución, ¿no? Lo que voy a hacer es tratar de proteger la vía aérea y para que el paciente pues no se complique y se incremente con una neumonía, ¿no? Trataré siempre de alimentarlo con sustancias líquidas y poco a poco iré incrementando la consistencia, ¿no? Primero, siempre en una etapa aguda, los alimentos serán pues con líquidos y si el paciente no puede deglutir, le pondré una sonda nasogástrica. Ahora, otra cosa que tenemos que cuidar en los pacientes con ictus agudo son las posturas. Entonces, siempre mandamos cuidados posturales. ¿Y qué significa cuidados posturales? Pues que el paciente no tenga el hombro en aducción y en rotación interna y que los miembros inferiores no estén flexionados, sino por el contrario estén extendidos, ¿no? Entonces, tenemos posiciones que nos van a convenir, es una extensión en supino, extensión de cadera, extensión de rodilla, y bueno, ¿no? Evitar la rotación interna. Y luego, poco a poco que hago los cuidados posturales, a partir ya más o menos, comenzaré la rehabilitación no inmediatamente del ictus, sino a los 24 y 48 horas. Voy a comenzar recién las movilizaciones pasivas. No es inmediato, sino cuando el paciente ya esté estabilizado. Entonces tengo que cuidar que si yo de repente inicio la movilización pasiva, inmediatamente lo que voy a hacer es que de repente la lesión neurológica se extienda mucho más o la hemorragia se extienda mucho más, ¿no? Entonces, una vez estabilizado, ya inicio la rehabilitación luego de las 48 horas, ¿no? Que es lo más conveniente. Y ya pasado este tiempo, lo que se hace con el paciente es se ayuda con ayuda del fisioterapista, se ayuda a que el paciente se pueda incorporar en su cama, se pueda sentar y poco a poco pueda realizar las transferencias e incluso sentarse, ¿no? En el borde de la cama. Y posteriormente se indicará que pueda lograr la bidestación y la marcha. Dependiendo del grado de afectación del paciente, si el paciente no está muy afectado, entonces ya podrá iniciar en la fase inicial la marcha, ¿no? Si está más afectado, van a necesitar más tratamiento. Y en la fase subaguda y crónica, que va a ser a partir de la segunda semana, ya se inicia prácticamente el reaprendizaje motor, ¿no? Donde el paciente tiene que empezar a activar la parte motora y la coordinación con ayuda del terapista siempre, ¿no? Donde hace un reaprendizaje motor para facilitar el movimiento. Dentro del reaprendizaje motor tenemos algunos métodos que son los de Bobat, Roat y de Brunstone, ¿no? Prácticamente estos métodos lo único que hacen es activar movilidad y un poquito de propiocepción, porque como el paciente también pierde no solamente la parte motora, sino la parte sensitiva, entonces no llega información al cuerpo. Entonces, la mayoría de estos tratamientos tratan de estimular la sensibilidad, a veces pasan superficies como rugosas o a veces un poco lisas para estimular la propiocepción y esta propiocepción finalmente llegará al cerebro y se dará una respuesta motora, ¿no? Entonces, básicamente la primera fase es movilizar y aumentar la propiocepción. Algunas técnicas de tratamiento son inmovilizar el lado sano para que el lado enfermo pues tenga
tenga que necesariamente movilizarse, ¿no? Pero bueno, no han demostrado un efecto superior realmente. Otras técnicas también van a ser la movilización del miembro afecto. Se va a colocar dentro, se va a poner, el miembro sano se va a poner, digamos, como que se le pone un espejo delante del miembro sano y el paciente tiene que sentir que está moviendo el lado que está enfermo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que el paciente tenga una experiencia de que está moviendo, a veces hace que se estimulen algunas neuronas y se pueda producir nuevamente un reaprendizaje motor, ¿no? La técnica del espejo. O también tenemos otra técnica que puede ser la realidad virtual, que también se puede utilizar para los pacientes a través de una interfaz hombre-máquina que produce una interacción y feedback sensorial del paciente para que pueda estimular la parte motora, ¿no? Con algunos ejercicios programados se hace. O la electroestimulación funcional, que es una aplicación, digamos, de electrodos que van a incrementar las referencias sensoriales para el sistema nervioso central. Si es que hay mucha debilidad, también se puede asistir con algunos equipos robotizados que van a facilitar el movimiento, sosteniéndolo desde la parte superior para que, digamos, las partes más débiles puedan hacer un movimiento suficiente, ¿no? Y bueno, ¿no? Aparte de la parte de movimiento, también siempre tenemos que reentrenar la marcha, ¿no? Lo básico de un paciente con secuela de un ictus, que va a ser una hemiplegia o una hemiparesia, entonces hay que reentrenar la marcha. Ahí el objetivo será fortalecer siempre el tronco, fortalecer glúteo mayor, glúteo medio, los isquiotibiales, el tríceps dural, el tibial anterior, que son fundamentales para el soporte y el equilibrio del miembro inferior que está, que está con la afección, ¿no? También es importante reeducar el equilibrio, ¿no? Ahora, dentro de otro punto que hacemos la reeducación en rehabilitación, también es en la parte de la discapacidad de la comunicación, porque una buena parte de estos pacientes cursan con afasia o disartria, ¿no? La afasia va a ser la alteración del lenguaje, tanto sea oral o expresivo, y la disartria va a ser una alteración tanto en la claridad del habla, en la calidad y en el volumen de la voz y en su comprensión, ¿no? Entonces, dentro de las afasias, vamos a tener afasias, bueno, seguramente lo han revisado en neurología, no fluidas y fluidas, dependiendo de eso se van a clasificar en afasias globales, afasias mixtas, afasias de Broca, y dentro de las fluidas vamos a tener las afasias de Wernicke, ¿no? Dentro de las discapacidades neuropsicológicas, vamos a encontrar también que los pacientes tienen alteraciones tanto en la memoria y en las praxias y en el razonamiento, ¿no? Entonces también tendremos que hacer una terapia del lenguaje con el objetivo de mejorar nuevamente la memoria, ¿no? Y también la atención que siempre está alterada, ¿no? También necesitamos apoyo de psicología porque más o menos siempre estos pacientes cursan con depresión. Hay pacientes que incluso la depresión les gana y están en depresión 6 meses, ¿no? Y a veces el proceso de recuperación, necesitas la rehabilitación dentro de los 3 primeros meses y hasta los 6 meses, ¿no? Porque ahí está el máximo periodo de recuperación del paciente. Y si el paciente se pasó los 6 meses deprimido, entonces llega al año a los centros de rehabilitación y ya pues no encuentra mejoría, ¿no? En la parte motora. A veces se queda con espasmo. Entonces esas complicaciones cuando no se hace la rehabilitación van a ser espasticidad y bueno, pues la espasticidad va a alterar la marcha, va a producir mayor daño en el cuerpo, ¿no? Si no se trata, va a producir dolor y una limitación en la movilidad y una limitación articular que van a
van a ser discapacitantes, ¿no? Una secuela, si es que puede ocurrir, es un dolor central por ictus, que solamente se da en entre el 2 al 5% de pacientes, que es un dolor constante, intermitente, ¿no? Que puede aparecer en la zona de la hemiplegia, más o menos. O un hombro doloroso hemipléjico o una distrofia simpática refleja, ¿no? Además de que si es que este paciente no logra hacer la marcha, no se logra reentrenar el equilibrio, vamos a tener mayor riesgo de caídas. Bueno, eso sería todo en relación a rehabilitación después de un ictus. Si no hay preguntas, también terminamos hoy día la clase.